Descubriendo la nueva vida de Cristo en mí. Ese es el tema de hoy. Descubriendo la nueva vida de Cristo en mí. Quiero contarle una anécdota al respecto de esto. Fíjese que le preguntaron a uno de los más famosos actores de la actualidad, ¿cómo está? Y su respuesta, aunque pareció un poco sarcástica, este hombre estaba hablando en serio. Así es que a esa pregunta de ¿cómo está? Él respondió y dijo, no puedo decirles cómo estoy hasta saber quién soy. Y es que, amados hermanos, descubrir cuál es la verdadera identidad en Jesucristo es de vital importancia para crecer en la santificación. Ningún cristiano que no conozca y que no se ocupe de conocer a Jesucristo y que no busque conocer cada vez más a Jesucristo, que no busque esa intimidad mayor con Jesucristo, va a poder crecer en la santificación. Es necesario, si usted quiere crecer en su santificación, la santidad está ahí por el Espíritu Santo, pero es necesario crecer en la santificación, siendo cada vez más, como la palabra misma del Señor dice, ser santos, porque Él es santo, porque Dios es santo. Amén. Así es que, ¿cómo descubrir nuestra verdadera identidad en Cristo? Solo y únicamente a través de la misma santificación. Recuerde, usted se preguntará, ¿qué es identidad? ¿De qué identidad estamos hablando? De la identidad en Cristo. Y la identidad es la percepción que una persona tiene de sí misma y el valor de su vida. Fíjese bien, la identidad en Cristo es la percepción que la persona tiene de sí misma como creyente. O sea, si una persona, si un cristiano o una persona no sabe quién es en Cristo, va a ser muy difícil que esa persona crezca en Cristo. Va a ser muy complicado que esa persona madure en Cristo y va a ser más complicado que esa persona camine en santificación. Amén. Así es que es importante a que a través de nuestra identidad nosotros también crezcamos y conozcamos cuál es nuestra posición, porque si nosotros conocemos cuál es nuestra identidad en Cristo, si nosotros sabemos cuál es nuestra posición en Cristo, seguramente nosotros tendremos grandes victorias en Cristo, porque estaremos implementando todos aquellos principios de la palabra del Señor. No hay cristiano más derrotado que aquel que desconoce las Escrituras. El cristiano que desconoce las Escrituras generalmente es un cristiano derrotado, es un cristiano vencido, es un cristiano fácil presa de los ataques y de las artimañas del enemigo. Amén. Así es que quiero que venga conmigo, por favor, al libro de Romanos en el capítulo 6 y versículos 4 al 6. Vamos a leer el libro de Romanos en el capítulo 6, por favor. Una carta escrita por el apóstol Pablo cuando estaba ya prisionero en Filipos. Él escribió esta carta a los romanos, en una parte de la carta, y luego escribe otra parte ya estando preso en Roma. En el versículo 4, fíjese bien, lea conmigo, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Fíjense que está hablando de la muerte en Cristo, del creyente que muere en Cristo. En esas fechas, y no voy a entrar en este tema, pero sí tengo que mencionarlo, mucha gente está yendo a los cementerios a adornar lo que queda ahí, los restos que quedan allí de sus seres amados. Pero nosotros, nuestra identidad indica que nosotros tenemos una nueva naturaleza en Cristo, tenemos una nueva identidad en Cristo y nosotros estamos caminando en esa santificación constante de nuestra vida.
Uno de los propósitos principales, cuando vemos el trasfondo bíblico, tenemos que, cuando hablamos acerca de la identidad y leemos el pasaje que hemos leído en las Escrituras acerca de nuestra muerte, de nuestra resurrección, del nuevo cuerpo que nosotros tenemos en Él y la nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo, tenemos que ver un poco del trasfondo bíblico de nuestra unión espiritual con Cristo. Y para verlo tenemos que ver un poquito del Antiguo Testamento. Porque uno de los propósitos principales que tuvo Dios para hacer al hombre a su imagen y semejanza fue tener comunión íntima con Él. Usted se da cuenta allá en el libro de Génesis, si me acompaña al libro de Génesis, el primer capítulo del libro de Génesis, en ese capítulo 1 y versículos 26 al 27, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Se da cuenta? La creación de Dios tiene que ver con el interés particular de Dios de tener comunión íntima con ese hombre y que el hombre tuviera comunión íntima con él. Cuando usted piense en el propósito por qué usted fue creado o por qué usted fue creada, cuando usted ande buscando, esa es parte de su identidad. Si usted sabe por qué usted fue creado, por qué usted fue creada, si hay un propósito en su vida, usted aquí tiene el propósito. En ese pasaje cuando el Señor habla de hecho, usted fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que usted tenga identidad y no lo estén moviendo de un lado para otro en el mundo, diciéndole que usted es aquí, que usted es allá, que usted tiene estos problemas porque usted tiene tal personalidad. No, usted está firme en Cristo porque usted sabe que Dios lo creó para tener comunión íntima con Él. Ahora, en esa comunión íntima se agrega un elemento más, porque es evidente que Dios tuvo una relación continua con Adán y Eva. Cuando crea Adán y Eva, que es parte del pasaje que hemos leído, usted ve que ellos tenían una relación perfecta con Dios. Si usted ve ahí en el capítulo 3, siempre ahí en Génesis, regresemos ahí a Génesis, por favor, y situamos en el capítulo 3 y verso 8, creo que tenemos que leer algo muy, muy importante ahí. Cuando ellos ya pecaron, fíjate que la relación, la comunión y la relación de Dios con Adán y Eva era una relación perfecta. Ahora, cuando ellos pecaron, sucedió algo terrible verdaderamente. Y dice en el verso 8, el capítulo 3 de Génesis, cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Amén. Cuando ellos pecaron, fíjese bien, tenían comunión íntima con Dios, tenían una relación perfecta con Dios, y cuando pecaron experimentaron algo más. Experimentaron algo más glorioso. Usted dirá, pero es que ya solo tener comunión con Dios es glorioso. Amén. Ya solo tener relación perfecta con Él es glorioso. Amén. Pero experimentaron cuando ellos pecaron, fue entonces cuando la sublime gracia de Dios se derramó, número 1, para confrontar al culpable. Y número 2, para reconciliarlo consigo mismo. Mire cómo es la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios está sobre usted y está sobre mí y está sobre toda aquella gente que en algún momento está caminando en el mundo sin esperanza, está caminando en el mundo sin fe y está caminando en el mundo en una abierta rebelión contra Dios. Dios, cuando Adán y Eva pecan, derrama su gracia sobre ellos y los confronta con el pecado. Pero cuando los confronta con el pecado, también extiende una forma de reconciliarlos consigo mismo. Por otra parte, dentro de lo que son los inicios de la historia de Israel, el pueblo de Israel, ya usted sabe que es un pueblo que Dios escogió para sí,
Dios reveló que él tenía una relación íntima con este pueblo. Israel, yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué una nación como Israel? Fíjese que yo le aseguro que usted conoció a Israel por Dios. Usted ha oído hablar de Israel por la relación que Dios tiene con Israel. Usted ama a los judíos por la relación que Dios tiene con el pueblo de Israel. Todo lo que usted conoce de Israel, seguramente, o la mayoría de lo que usted conoce de Israel, por lo menos le diría que el 98% de lo que usted conoce de Israel, lo conoce porque Dios le ha ido enseñando y revelando todo lo que este pueblo, porque si Israel no fuera el pueblo escogido de Dios, le aseguro que para usted fuera como cualquier otro pueblo de la tierra de Israel, pero es la niña de los ojos del Señor y es el pueblo escogido. Mire cómo Dios lo dice en Éxodo 29, el capítulo 29 de Éxodo y verso 26, el Señor define esa comunión íntima que él tiene con el pueblo de Israel, que es la misma comunión íntima que él quiere tener con usted y conmigo. Por eso es que el Señor dice que nos cela con celo santo. Fíjese usted que el Señor nos cela a nosotros con celo santo, con el mismo celo que ha celado al pueblo de Israel a través de toda la historia. En Éxodo 29, 26, él define esa relación y dice, y conocerá que yo soy Jehová, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto, o sea, una tierra de esclavitud, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Mire qué maravilloso. Dios se revela al pueblo de Israel, los saca de la tierra de esclavitud, de opresión para ellos y de muerte. Él entonces habita en medio de ellos y él les confirma que él es su Dios. Lo mismo hizo con usted y conmigo y lo mismo quiere hacer con miles y miles y miles de personas. Quiere revelarse a las personas. Nos sacó de la tierra de esclavitud, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud de aquel que tenía las cadenas en su mano y nos tenía atados de pies a cabeza. Pero Dios nos sacó de ahí. Y cuando nos saca de ahí, por medio de su Espíritu Santo, viene a habitar a nosotros. Por eso es importante en su identidad, usted debe saber, no debe tener confusión en su identidad. Usted no debe andar buscando en el mundo, en la ciencia, en las cábalas, tratando de encontrar su identidad. No, usted tiene una identidad en Cristo porque, número uno, Jesucristo se ha revelado a usted como Dios. Lo arrancó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora, por medio de su Espíritu Santo, habita en medio de usted. Y Él le manifiesta y le confirma una verdad: yo, Jehová, soy Dios. Amén. Fíjense que la manifestación externa de la presencia de Dios entre su pueblo, en el pueblo de Israel, ¿cómo se manifestó esa presencia de Dios en el pueblo? A través del tabernáculo mosaico. Y luego el tabernáculo de Moisés. Y luego se revela al pueblo también en el templo que edificó Salomón. Y Dios se los dice a ellos. Miren que después de que cuando hicieron el tabernáculo en el desierto y luego el templo de Salomón y luego hubo un tercer templo, que fue el templo de Zorobabel, Dios les dijo algo desde ese pasaje de Éxodo 25:8. Les dice, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Si no hay santuario, Dios no puede habitar si no hay un santuario. No porque Él no tenga el poder para habitar. Es que Él estableció que debe de haber un lugar donde Él tenga ese espacio para Él, donde Él tenga ese lugar para Él. Y nosotros no podemos construir un tabernáculo, un edificio. Claro, construimos edificios para iglesias, pero el lugar donde Dios habita es en el corazón suyo y en el corazón mío. Fíjese que en todo creyente, todo hombre o mujer que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y ha permitido que el Espíritu Santo venga a vivir a su corazón, venga a habitar a su corazón, ha hecho de su corazón un templo, un tabernáculo, y ahí es donde Dios habita. Pero fíjese que cuando Dios se revela,
no solo se le revela al pueblo de Israel, se revela también en una forma muy particular y muy personal. Usted recuerda que David escribió ahí en el Salmo 27:8, David dice, fíjese que es interesante, dice David, mi corazón ha dicho de ti, buscaré tu rostro. David toma lo más importante. David toma lo más importante del ser humano, que es el corazón, ¿sí? Y dice él, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Ahora, ¿cómo usted puede contemplar el rostro de Dios? No es que lo podamos contemplar directamente porque ese privilegio está establecido para los creyentes hasta que nosotros vayamos al paraíso, vayamos a la presencia del Señor, estemos finalmente con Él en el cielo y entonces le veremos cara a cara. Pero sí podemos buscar el rostro del Señor espiritualmente y el mismo salmista dice, buscaré tu rostro, oh Jehová. ¿Qué es el rostro del Señor? La santidad, la presencia, la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Buscar. Usted, su corazón es un templo del Señor, por eso es importante esa nueva naturaleza que nosotros tenemos, porque sin esa nueva naturaleza nosotros es imposible que nosotros busquemos a Dios. Vamos a estar buscando lo nuestro. Anoche hablábamos precisamente en la reunión de matrimonios, hablábamos de las iniquidades, hablábamos de las ataduras y hablábamos acerca de las maldiciones generacionales. Pero mire que nosotros hemos sido liberados de todo ese pecado y hemos sido llevados a una nueva condición de una libertad en Cristo Jesús. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios también personaliza su presencia. Se mostró, se manifestó al pueblo de Israel en la antigüedad, se manifestó de diferentes formas. Su gloria Shekinah descendió en el tabernáculo para consumir la sangre que estaba en el propiciatorio. Cuando el sumo sacerdote derramó esa sangre por la expiación de los pecados, la gloria Shekinah del Señor descendió en forma de fuego y consume totalmente la sangre como una forma de sentirse agradado del sacrificio que ofrecían con elementos totalmente humanos. Pero en el Nuevo Testamento Dios también personaliza su presencia. Mire que es maravilloso esto, porque Él, esa presencia, esa manifestación, la hace a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Y ese ministerio terrenal que Él tuvo. Y en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y versos 1, el verso 14 y versos 18, hay algunas referencias que la palabra del Señor nos hace acerca de eso. Y empieza diciendo el apóstol Juan en esto, el verbo era Dios. Es cuando el verbo era Dios. Ya se sabe que el principio de todo, la palabra hablada, la palabra que da vida, era Dios. Y dice más adelante, ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y reveló a Dios. O sea, estoy leyéndole un poquito de cada uno de los versículos. Pero la relación más estrecha entre Dios y los hombres comenzó el día de Pentecostés. Usted recuerda allá en el aposento alto, aquellas 120 personas que esperaron durante algunos días y de acuerdo a las instrucciones que Jesús les había dado cuando él ascendió allá en el Monte de los Olivos, ascendió hacia los cielos. Aquellos ángeles se pararon a la par de ellos y les dijeron, varones israelitas, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así mismo regresará. Y ahí mismo Jesús les dio instrucciones a ellos que fueran al aposento alto y esperar. Y ahí vino ese viento del Espíritu Santo. Dice que como un viento recio entró al aposento alto y 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo. Esta es la relación más estrecha que Dios ha tenido con el hombre. Fíjate que no fue en el tabernáculo mosaico. A pesar de toda la manifestación gloriosa, se imagina usted la gente viendo una columna de fuego descender sobre el tabernáculo y quemar toda la sangre que estaba en el propiciatorio. ¿Se imagina usted en el templo, en el majestuoso templo de Salomón, ver la gloria del Señor que se manifiesta adentro del lugar santísimo?
Eso lo vieron los ojos de los seres humanos. Pero la Biblia dice que la relación más íntima que Dios ha tenido con el hombre es a través de la llenura del Espíritu Santo, del bautismo en el Espíritu Santo. Mire que eso es glorioso. Ahora, ¿para qué el Espíritu Santo, para qué lo bautizó a usted? ¿Para qué bautizó a esas 120 personas? ¿Para qué ha bautizado a millones y a millones de personas en el mundo durante la historia y sigue bautizando a hombres y mujeres? ¿Cuál es la razón por la que el Señor bautizó a estas personas? Para que llegásemos a estar en Cristo. Fíjese que, póngale atención a eso, porque el objetivo es, ¿para qué me bautiza en el Espíritu? Para que yo llegue a estar en Cristo Jesús. Venga conmigo a la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12. Amén. Quiero que lean su Biblia para que vea que lo que leemos en esta iglesia está escrito en la palabra. Amén. Y en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el verso 12, capítulo 12 y verso 12 y 13, la palabra lo expresa de esta manera. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Mire qué glorioso. Usted y yo estamos más unidos de lo que usted se imagina. Usted y yo somos más hermanos de lo que usted se imagina. Somos más compañeros de lo que usted puede imaginarse. Bueno, ahora ya lo puede ver con un poco más de claridad, aunque usted esté a la distancia. Usted no estamos ahorita en una parte de la capital, usted está en otra parte de la capital. Pero mire que el Espíritu Santo nos tiene estrechamente vinculados. Es lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Amén. Ahora, vale la pena mencionar, amados hermanos, que fíjese bien que el ser humano desea desesperadamente tener una relación interpersonal. Fíjate que uno de los anhelos del ser humano es tener una relación interpersonal con otras personas. Anda buscando amigos, anda buscando amigas, anda buscando cómo reunirse, se reúnen en la puerta de la casa, se reúnen en la calle a platicar, en los restaurantes. Usted ve los restaurantes llenos de personas constantemente, de comensales, personas que llegan a los restaurantes, vendan lo que vendan. Allí, los restaurantes, hay siempre personas. Ahora, ¿por qué usted ve que son los restaurantes donde las personas se reúnen? Porque la persona tiene una necesidad de tener una intimidad interpersonal con otras personas. Ahora, el problema está aquí. ¿Dónde? El problema está que la intimidad fuera de Cristo siempre va a ser temporal. Usted seguramente ha tenido amigos en su vida que fueron buenos amigos y que puede ser que ahora ya no sepan ni dónde están, si están vivos o no están vivos, o si están en Guatemala o están fuera de Guatemala. Seguramente tiene amigas con las que usted fue muy amiga y usted pensó que nunca se iban a separar. Y resulta que ahora, pues ya ni como decimos en términos muy populares, ni vistos ni oídos, ¿verdad? Porque las relaciones interpersonales fuera de Cristo generalmente son temporales, son condicionadas y con frecuencia algunas de ellas son ilusorias y pecaminosas. Algunas de esas amistades que nosotros hemos llegado a crear o a desarrollar, tal vez en algún momento la amistad fue ilusoria. En algún momento vimos que hubo deslealtad, hubo traición, hubo infidelidad en la relación de amistad y se terminó en problemas. Por otro lado, algunas de estas amistades posiblemente caminaban en pecado y nunca quisieron dejar de caminar en su pecado. Y usted, conforme usted fue avanzando en su santificación,
usted mismo fue poniendo una distancia, no intencionalmente, sino simplemente porque usted estaba en la luz y ellos estaban en las tinieblas. Y la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión. Por lo tanto, hay amistades y relaciones interpersonales que usted tuvo que ahora ya no las tiene, por varias razones. Distancia, viajes, se murieron, ya no están, se fueron a la presencia del Señor, qué sé yo, o simplemente la santificación o la santidad en la que usted camina fue alejando gradualmente a estas personas. Ahora, la relación del cristiano con Jesucristo es una relación eterna, incondicional, genuina y espiritual. Así es que es lo que más vale, es lo que más cuenta para nosotros. Dentro de la relación interpersonal, usted debe tener más que la relación con las personas, aunque el Señor nos impulsa a que tengamos relación con las personas pero dice él también, fíjese que es interesante porque la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo hablando de eso, dice, tengamos paz, principalmente, dice él, con los de la familia de Dios, o sea, con los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. Así es que quienes mejores relaciones debemos de tener somos los cristianos. Quienes más espíritu perdonador debemos de tener somos los cristianos. Quienes mejor debemos de reconciliarnos y más rápidamente debemos de reconciliarnos con las personas somos los cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de reconciliación en nosotros. Pero no olvide que la relación interpersonal más importante suya debe ser con Jesucristo. Porque la relación con Él es eterna. Empieza aquí en la tierra y continúa en los cielos cuando a nosotros nos toque partir a la presencia del Señor. Nuestra relación con Él continúa en los cielos. Y las variaciones podrán ser muy fuertes, muy profundas, pero la relación de amor entre usted y Cristo va a seguir siendo la misma. Y es incondicional, ¿verdad? Usted sabe que, pues, el mundo puede decir que hay un amor incondicional. El mundo puede cantarle a la incondicional, pero el único amor incondicional, la única relación que es incondicional es la relación con Cristo, porque es genuina y porque es una relación espiritual. No es una relación que está basada en la carne o en las obras de la carne, está basada en lo espiritual. Veamos un poco de lo que el Señor en el Nuevo Testamento nos enseña en esa misma relación. El deseo de Dios siempre, siempre ha sido el de habitar y caminar entre su pueblo. Y esta habitar y caminar entre su pueblo se hizo realidad en la iglesia del Nuevo Pacto a través de la unión espiritual con Cristo. La unión espiritual es lo más fuerte que puede haber entre Cristo y usted, entre usted y otro creyente. Esa es la relación. Por eso es que la relación del creyente, aunque estemos un día en una iglesia y luego estemos en otra iglesia y luego nos movamos hacia otro país, la relación espiritual sigue siendo estrecha. ¿Por qué? Porque es precisamente espiritual. Esa relación no nació de la carne, nació del espíritu. Amén. Fíjense que ahí en ese pasaje de Gálatas 2:20, Pablo habla acerca de ese nuevo pacto y él dice ahí que yo estoy, usted léalo, pero yo le voy a decir a interpretar lo que está diciendo ahí, aunque usted lo lee. Estoy en Cristo y Cristo vive en mí. Mire la relación espiritual tan estrecha. Usted está en Cristo y Cristo está en usted. Eso no puede ser. Por eso, más adelante, en este libro de Romanos, más adelante, en el capítulo 8 y versículos 37 en adelante, Pablo dice, ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién me podrá separar? ¿Por qué? Porque la unidad, la relación, no está basada en obras de la carne, ni en intereses carnales, no está basada en una serie de premios y gratificaciones. La relación con Cristo es una relación espiritual. Por eso usted tiene una nueva identidad en Cristo. Por eso es que usted es una persona transformada en Cristo. Cristo está en usted y usted está en Cristo. Esto es, empieza en la tierra, empezó en la tierra y continúa aquí en los
y va a continuar en los cielos. Amén. Fíjense, mi amado hermano, que cuando nosotros vemos este ejemplo de vida que el Señor nos está dando a través de estos pasajes que hemos leído y a través de este pasaje en el Nuevo Testamento, Pablo nos confirma también cómo Dios cumplió su promesa a los creyentes del Nuevo Pacto. Allí mismo, pero en 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, pero en la carta de Pablo, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y verso 16, Pablo habla acerca de cómo Dios nos indica, nos informa, nos revela la palabra, cómo Dios cumplió su promesa a los creyentes del Nuevo Pacto de habitar entre ellos. Ya se lo había dicho a Israel, a la nación de Israel, al pueblo de Israel en la antigüedad, y también dejó mucha enseñanza para nosotros en la antigüedad acerca de él habitar. Y eso, pues, a través del tabernáculo, a través del templo, ya hemos visto cómo Dios habitó. Pero Pablo, allí en la segunda carta de Corintios, capítulo 6 y verso 16, nos dice cómo el Señor, cómo cumple el Señor su promesa para nosotros los creyentes. Y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Hace una referencia al Antiguo Testamento, a ese pasaje de Éxodo que leímos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Me dicen, no hay mejor noticia que esta. La gente celebra. Recuerda que Jesús le dijo, llamó a un joven y le dijo, sígueme. Y el joven le dijo, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú, ven y sígueme. ¿Por qué? Porque él nos dio una promesa de habitar entre nosotros. Usted es el templo del Dios viviente. Todo creyente es el templo del Dios viviente. Y cuando nosotros somos templo del Dios viviente, Dios habita en nosotros. Y Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Hay una unidad indestructible entre usted y Dios, entre cada creyente en el mundo y Dios. Hay una unidad indestructible. Y digo indestructible porque lo único que lo podría destruir es que el cristiano mismo renuncie a seguir siendo un seguidor de Cristo y entonces se vuelva al mundo. Es la única forma en la que se podría destruir. Ahora, ¿cuáles son las características básicas de nuestra comunión con Dios? O de esa unidad espiritual. ¿Cuáles son esas características básicas? Nuestra identidad con Cristo, amado hermano y hermana, es más que un juramento de fidelidad. Fíjese bien, es una unidad real y espiritual con Cristo Jesús. Usted está en Cristo y Cristo está en usted. Y hay 5 características que quiero que me permita enseñarle, que nos van a ayudar a entender lo que significa nuestra unión con Cristo, ¿sí? La primera de ellas. Los cristianos poseemos una unidad de 2 vías con Cristo. Fíjese bien, todos los creyentes poseemos una unión de 2 vías con Cristo. La primera de ellas, nuestra posición en Cristo. Esa posición nos provee muchas bendiciones espirituales que promueven nuestra santificación. Quiero que me entienda que las bendiciones que Dios trae a su vida, las trae con el propósito que usted cada vez se santifique más para Él. Número 1, usted ya lo sabe, está 2 Corintios 5:17, habla de la posición. El que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo es nueva criatura. El que está en Cristo se ha unido con Cristo. Está en una unión con Cristo. Por lo tanto, la primera vía de esa unión con Cristo es nuestra posición
en Cristo. Usted ya no pertenece al mundo. Usted ya no vive para el mundo. Usted ya no espera cosas del mundo. Usted vive una vida nueva en una unidad y un vínculo perfecto con Jesucristo. Amén. Y la segunda, la primera es la posición en Cristo y la segunda es la relación de Cristo en nosotros. Fíjese bien, Cristo en nosotros. Que cuando la Biblia dice que Cristo en nosotros, ¿de qué está hablando? Está hablando de una residencia permanente dentro del creyente. Déjeme demostrárselo allí en el libro, en la carta de Pablo a los Colosenses. Usted la va a encontrar ahí adelante de Corintios, Gálatas, usted va a encontrar ahí los libros Gálatas, Efesios, y luego va a encontrar al final, después de Filipenses, Colosenses. En el capítulo 1 del libro de Colosenses, la Biblia habla acerca de esa relación con Cristo. Recuérdese que usted tiene una posición en Cristo, porque usted está en Cristo, pero también usted tiene una relación, porque Cristo está en usted. Fíjese bien en ese verso 27 del primer capítulo de Colosenses. Dice ahí en el verso 27, a estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre las naciones, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Mire qué noticia más hermosa. Mire, usted, a veces pues tenemos, con todo el respeto, lo digo con todo el respeto a todas las personas, por favor, no vaya a malinterpretarme. A veces tenemos fotografías allí y esta es una fecha de muchas remembranzas con esas fotografías. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice. Si usted tiene su posición en Cristo, es porque usted está en Cristo. Pero si usted tiene una relación con Cristo, es porque Cristo está en usted. Y Cristo le da una esperanza de gloria. Fíjese que el que usted esté en Cristo le da pertenencia al reino de los cielos. Y el que Cristo esté en usted le asegura una herencia eterna en los cielos también. Mire, dígame si no es glorioso. Porque la esencia, amado hermano, hermana, la esencia de la santificación cristiana es experimentar la presencia de la persona de Cristo. Todo creyente debe de experimentar y expresar la presencia de la persona de Cristo en su vida. Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida ha sido transformada. Nosotros cada vez debemos de manifestar más la luz de Cristo en nosotros. Todo buen creyente, todo creyente genuino debe manifestar la vida de Cristo dentro de sí. Gálatas 2:20 habla de eso, dice, mas vive Cristo en mí. Eso es Pablo diciendo, pasa esto, mas Cristo vive en mí. Puede estar pasando esto, mas Cristo vive en mí. O sea, es superior a cualquier circunstancia de nuestra vida, superior a cualquier adversidad de nuestra vida, superior a cualquier estado de ánimo de nuestra vida, mas Cristo vive en mí. Es superior a cualquier circunstancia esa presencia de Cristo en nuestros corazones. Así es que, número uno, los cristianos poseemos una unión de dos vías, la posición y la relación. Amén. Número dos, los cristianos tenemos una unión espiritual con Cristo. Tenemos una unión espiritual con Cristo. Nuestra posición permanente con Cristo es espiritual. 1 Corintios 6:17 lo dice de una manera muy sencilla. Pero el que se une con el Señor, cuando usted se convirtió al Señor, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, usted se unió con Cristo. Y dice que cuando una persona se une con el Señor, un espíritu es con él. O sea, usted está unida y unido a Cristo en el mismo espíritu. Una fe, dice la palabra del Señor, un bautismo, un solo Señor. Y estamos unidos con Cristo. Mire qué cosa más maravillosa, mire qué glorioso. Por eso es que en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Espíritu Santo que está en usted
Fíjense que el arrebatamiento de la iglesia va a ser el Espíritu Santo regresando hacia el Padre, llevando a Jesucristo a la iglesia. Y todos aquellos que tenemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, inherentemente vamos a ser llevados, sacados, arrebatados de la tierra para ser presentados en las nubes con Jesucristo. Y dice la Biblia que allí estaremos eternamente con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, pasa lo contrario también, en contraposición a esto, el que se une a las tinieblas, el que se une al pecado, se vuelve un espíritu con Satanás. ¿Me comprende? Entonces, el creyente define, bueno, ¿a quién le pertenezco yo? ¿Quién mora en mí? Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria, leímos hace un momento. ¿O está morando alguien más en mi corazón que me está llevando a hacer obras de maldad? Cristo en vosotros. Número 2, los cristianos tenemos una unión espiritual con Cristo. Pero número 3, los cristianos tenemos una unión vital con Cristo. La palabra vital viene de la palabra griega, de la raíz griega, que es vida. ¿Sí? Entonces, cuando decimos los cristianos tenemos una unión que lleva la vida con Cristo. Amén. Cuando nosotros quedamos unidos a Cristo, su vida espiritual nos infunde, nos llena y se manifiesta a través de nosotros. Por eso es que tenemos una unión vital con Cristo. Porque cuando usted recibió a Jesucristo en su corazón, usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, usted recibió el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar a su vida espiritual, la vida espiritual que el Espíritu Santo lleva, llena su corazón, llena su vida, y Cristo mismo se empieza a manifestar a través de usted. Pablo nos lo dice allí en Corintios, en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Regresemos un poquito en nuestra Biblia. En el capítulo 4, verso 10, usted va a encontrar cuando Pablo dice: siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. ¿Se da cuenta que también en su cuerpo físico se debe manifestar la vida de Jesús? La forma en la que se viste, la forma en la que usted se arregla, la forma en la que usted se sienta, la forma en la que usted se para, la forma en la que usted camina, los gestos y las gesticulaciones que usted tiene, para la redundancia, las gesticulaciones que usted tiene, manifiestan si Cristo está en usted. Y número 4, los cristianos tenemos una unión con Cristo que nos vincula con los demás miembros del cuerpo de Cristo. De tal manera que una persona que no le gusta congregarse no es de Cristo. Y usted me dirá, ¿por qué es tan radical? Porque la Biblia lo dice. Porque cuando no estamos unidos con Cristo, Cristo mismo nos vincula, su Espíritu Santo nos vincula en una interrelación con los demás miembros del cuerpo de Cristo. No somos enemigos de los demás cristianos. No debe de haber luchas y pleitos entre las iglesias cristianas. Debe de haber una comunión en amor porque somos miembros los unos con los otros. Fíjense que nosotros practicamos nuestra unidad espiritual con las demás personas y con los demás creyentes por medio de esas relaciones interpersonales o a través del ministerio que practicamos. Predicamos, enseñamos, pastoreamos, vamos sembrando iglesias, vamos levantando ministerios, y en ese trabajo ministerial también estamos practicando esa interrelación los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo. Así es que a los hermanos que usted ve ahí en pantalla son sus hermanos. Son sus hermanos, usted debe de amarlos. Y cuando no ve a alguien, usted en pantalla dice, el hermano fulano, que no se me miraba, porque usted ve los nombres que aparecen allí en cada una de las pantallas de las familias. Usted puede decir, el hermano fulano no lo vi este domingo. Voy a orar por él y cuando pueda voy a preguntar
sobre el hermano, por un interés personal, ¿verdad? No pensar, de plano que si no está, ya se fue de la iglesia. No, el hermano anda en algo, le pasó algo, algo le sucedió y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Y finalmente, número 5, los cristianos tenemos una unidad segura con Cristo. Amén. Los que están casados pueden contestarse ahí la pregunta. La persona que está a la par conmigo, que es mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, ¿mi unidad con ella es segura? ¿Mi unidad con él es segura? Y seguramente muchos matrimonios cristianos van a contestar, sí, es segura, yo no pienso dejar a mi esposo, no pienso dejar a mi esposa. Mi unidad es segura, aquí hasta que la muerte nos separe, amén. Ahora, esto es lo que nos garantiza a nosotros la palabra del Señor. Estamos colocados en el cuerpo de Cristo. Fíjese bien, usted y yo fuimos colocados en el cuerpo de Cristo por medio de la morada permanente del Espíritu Santo, que está en usted y que está en mí. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en usted y vino a morar en mí, nos unió con Cristo permanentemente en la tierra y eternamente en los cielos. Porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y nada, dice Romanos 8:38 a 39, se lo puede apuntar o lo puede ver cuando desee. Perdón, nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Usted y yo estamos unidos, vinculados por el Espíritu Santo a Cristo. Amén. Repito, lo único que a usted la podría separar de Cristo es que usted renuncie a Cristo, porque Cristo no tiene hijos a la fuerza. Él no tiene obligado a nadie. Nuestra relación con Cristo es por amor. Amén. Eso es maravilloso cuando nosotros vemos esto. Ahora, déjeme decirle que cuando nosotros estamos unidos a Cristo y Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo, hay bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y quiero darle 3 verdades que demuestran los excelentes beneficios que poseemos los cristianos a través de la relación espiritual con Cristo. Fíjate que en el mundo en general, si usted es dueño de una empresa, usted invirtió un capital en esa empresa cuando la aperturó, cuando la abrió, cuando te abrió las instalaciones, usted invirtió un capital. Usted espera beneficios de ese capital. Su empresa empieza a prosperar, le empieza a ir bien, empieza a pasar los primeros meses, tal vez difíciles, luego tal vez empieza a emparejarse, a los 3 años, 4 años, usted empieza a ver el fruto del trabajo que usted ha hecho. Ahora, usted puede ser que usted trabaje en la empresa, usted tiene un salario asignado en la empresa, pero cada fin de año usted disfruta los beneficios de ser el dueño de la empresa. No solo ha tenido un salario mensual, sino que también al hacer el cierre contable y con todas esas buenas noticias que los estados financieros le dan, usted va a recibir sus utilidades. O sea que va a recibir beneficios. ¿Por qué usted recibe utilidades? Porque usted es el dueño, usted es la dueña de la empresa. Usted va a recibir utilidades. Ahora, ¿por qué usted va a recibir beneficios de Dios? Porque usted es hijo de Dios. Amén. Quiero que eso lo grabe en su corazón, amado hermano, hermano. Porque algunos creyentes están sufriendo como mendigos porque no saben cuál es su posición en Dios y no saben cuál es su relación con Dios. Tienen una mala relación con Dios y entonces vagan en el mundo cristiano como mendigos, como pordioseros. Santiago lo dice, óigame que Santiago lo dice, él dice, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque pedís mal. Ahora, ¿por qué uno pide mal? Porque uno se preguntaría, bueno, yo en algún momento me pregunté esto, bueno, ¿y por qué pido mal? Si soy cristiano y conozco a Dios. Sí, soy cristiano, pero encontré que el problema es que no conozco a Dios. Por eso pido mal. ¿Por qué? Porque no tengo bien claro
que yo estoy en Cristo y que Él está en mí también. Por lo tanto, formamos una unidad indisoluble, pues, en todo caso, ¿me comprende? Entonces, hay beneficios. Igualmente, si usted se toma un suplemento vitamínico, complemento vitamínico, pues va a tener que pagar algo por ese complemento vitamínico, pero le va a dar beneficios. ¿Amén? Muy bien, veamos el primer beneficio espiritual. Permítame darle el primer beneficio espiritual cuando usted está unido o unida con Cristo. Número 1, tenemos las mejores posesiones espirituales a nuestra disposición. ¿Sí? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Cualquier cosa que pidamos, que vosotros pidáis a vuestro Padre que esté en los cielos, en mi nombre, Él os lo concederá. ¿Verdad? Pedid y no recibís, porque pedís mal. Bueno, aquí está el punto. Usted tiene, ahí sí que se lo diría tal vez de una manera muy popular. Si no tiene, es porque usted no pide. ¿Sí? Y por favor, quiero guardar y quiero partir aquí, quiero hacer una separación, un parteaguas. Yo no estoy hablando de la teología de la prosperidad, oye. Le estoy hablando de su relación personal con Cristo. Porque esto es uno de los beneficios. Usted tiene las mejores posesiones espirituales a su disposición porque Efesios 1:13, márquelo, subráyelo, pásele marcador, haga lo que usted quiera. Efesios 1:13. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjese que Dios no le está diciendo aquí en su palabra que cuando usted se muera y vaya a los cielos, entonces va a tener las bendiciones espirituales. ¿De dónde salió toda la creación? De lo espiritual. ¿Cómo Jesús sanaba a los enfermos? Por la palabra espiritual. ¿Cómo Él reprendía a los demonios? Con la palabra que es espíritu. De tal manera que cuando dice la Biblia en Efesios 1:13 que nos bendijo, ya está hecho, está consumado. Es un decreto establecido por Dios que a todos sus hijos Él los ha bendecido, ha determinado, ha decidido, ha decretado que vamos a ser bendecidos en todas nuestras necesidades. Nos bendijo con toda bendición. Cualquier bendición que usted se imagine, Dios ya la tiene a disposición suya. Ahora, ¿cómo? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque habla de los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque es a través de la comunión con Cristo, a través de la relación con Cristo, a través de su posición en Cristo, a través de esa relación entre Cristo y usted, que las bendiciones vienen de lo espiritual a lo terrenal, de lo espiritual a lo material, a la manifestación de aquello que no se ve. Por eso la palabra dice, ¿verdad?, que Él llama a las cosas que no son como si fuesen, porque habla al mundo espiritual, habla a las cosas que no son y las trae como una promesa de bendición también para sus hijos. Número 2. Tenemos, usted y yo y todos los creyentes en el mundo, tenemos la más alta posición espiritual. ¿Por qué? Fíjese bien, ya le hablé acerca de esas herencias espirituales. Usted las tiene. Si camina en fe y si se está santificando constantemente en el Señor. Pero número 2, dice la Biblia que nosotros tenemos la más alta posición espiritual. ¿Por qué tenemos la más alta posición espiritual? Porque Dios, dice Efesios 2:6, capítulo 2, verso 6 de Efesios, dice, nos resucitó. Miren qué glorioso. Solo eso ya es una ganancia. Solo ser resucitado ya es una ganancia.
Pero dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, mire que no solo, mire los beneficios. Usted tiene una posición espiritual con Cristo, a disposición. En su posición, ahí usted dispone de las bendiciones, pero también tiene la más alta posición espiritual. Fíjese que cuando Satanás, cuando Lucifer pecó, se rebeló, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros conocemos, dice que la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrastrados con él. Y eso, cuando la Biblia no menciona número, es porque son muchos. Eso significa que millones y millones y millones de ángeles fueron desterrados de los cielos. Y ahora, no es que nosotros vayamos a ocupar la posición de ellos, porque somos seres diferentes. Ahora, usted tiene la más alta posición espiritual. ¿Por qué razón? Porque hemos sido resucitados. Y en esa resurrección de la mujer vieja y el hombre viejo, de la mujer terrenal y el hombre terrenal, con la naturaleza diabólica que nosotros teníamos, Él nos resucitó y dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y quiero dejar un pensamiento para ir ya adelantando un poco el final. Algunas de las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús son para nuestra experiencia cristiana. Fíjese bien, si nosotros vemos el presente, ¿cuál sería una de esas bendiciones que el Señor nos permite experimentar en nuestro presente? Por ejemplo, el acceso al Padre por medio de la oración. Que usted y yo y los miles y millones de cristianos tengamos acceso al Padre a través de la oración, eso es un beneficio para nosotros. Es una bendición que Dios nos permite a través de la persona de Jesucristo. Y para nuestro futuro, ¿cuál es uno de esos beneficios y bendiciones que vamos a tener? El regreso de Cristo. Porque cuando Él venga a levantar a su iglesia, todo eso será para nosotros una bendición. Todas estas experiencias, amado hermano, tienen implicaciones para nuestra experiencia actual. Quiero darle algunas instrucciones también a la práctica y de la identidad dada por Dios a cada uno. La primera de ellas es que usted acepte que Dios le ha dado una identidad singular en Cristo. Usted ya no es quien era antes. Usted es una persona nueva, usted es una persona transformada, usted es una persona regenerada por el Espíritu Santo y es una persona que está caminando hacia una eternidad. Por lo tanto, lo primero que usted debe de aceptar es que Dios le ha dado una nueva identidad y es una identidad singular en Cristo. Segundo, amado hermano y hermana, no crea que lo más importante para usted es lo que otros piensen de usted. Sáquese ese pensamiento de la cabeza y usted va a ser libre. No crea que lo más importante es lo que otros piensan de usted. Esa es una mentira, una falsedad que el mundo le ha metido a las personas en la cabeza de andar buscando parecerse a otros, de imitar a otros o querer ser igual a otros. Y tercero, reconozca que Dios expresa su creatividad y diversidad al hacer a la gente con diferentes personalidades. Por lo tanto, ame a su hermano y a su hermana como son. No trate de usted de cambiarles o no haga diferenciación. En la iglesia del Señor no debe haber clasismo, racismo, elitismo, grupúsculos que en algún momento se forman dentro de la iglesia porque nosotros pertenecemos a cierto estrato social y aquellos pertenecen a otro estrato social. No, esto usted debe de entenderlo. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros esa creatividad. Cada uno de nosotros somos una expresión de la creatividad de Dios y de la diversidad de Dios para la personalidad, no los géneros, la personalidad. Amén. Ahora, ¿cómo Dios lo ha cambiado a usted y me cambió a mí? ¿Cómo Dios nos cambió la identidad? Somos diferentes, en primer lugar, por nuestra naturaleza básica a través de la regeneración. Solo los creyentes, únicamente los creyentes,
hemos sido regenerados. Cualquier otra cosa puede ser una reforma, reformar al hombre. Por eso existen los famosos reformatorios. Es de reformar al hombre, cambiar psicológicamente el hombre, cambiar el rollo, decimos, cambiar el cassette, cambiar el CD y tantas frases que se usan en el lenguaje popular. Ahora, usted es diferente porque usted es una persona regenerada. Amén. Así es que no acepte acusaciones del enemigo, no acepte en su mente dardos del enemigo que lo condenan o que lo acusan. Usted es una persona regenerada. Y en segundo lugar, usted es diferente porque Dios le ha dado un nuevo corazón. Su corazón ya no es igual que el que era antes. Si no, usted no estuviera hoy escuchando la palabra. Si su corazón fuera como el de antes, usted anduviera ahorita pues haciendo cosas que el mundo hace en estas épocas, ¿verdad? Y usted andaría perdido en el mundo, creyendo que es, no es. Pero mire que esa nueva identidad, no solo usted ha sido transformado, sino que Cristo le ha dado una nueva identidad. ¿Por qué? ¿Cómo se la dio? A través de un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y pondré de ellos un corazón de carne en el que yo pueda escribir mi palabra. Y número 3, hemos adquirido un potencial ilimitado de entender lo que nos enseña el Espíritu Santo. Usted y yo y los miles y millones de cristianos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos ese potencial ilimitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida a través de la revelación de la voluntad de Dios y a través de la inspiración para que nosotros, movidos por el Espíritu, hagamos buenas obras, porque para eso hemos sido nosotros creados. Amén. En cuarto lugar, los cristianos somos diferentes en cuanto a nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque no vemos las cosas desde el plano, nosotros no los vemos desde el plano terrenal. Usted se da cuenta, usted mismo lo va a ver con mucha facilidad. Suceden cosas y usted ya no lo ve en el plano terrenal, aunque usted entiende que son cosas materiales las que están pasando, pero usted, por ejemplo, lo de la pandemia. Usted y yo y los miles de creyentes en el mundo entendemos que esto tiene un fondo o un trasfondo espiritual y que entran las entidades y que entran reinos en esta lucha, es un conflicto entre los reinos también. ¿Sí? Lo entendemos espiritualmente. No decimos, sí, fue esto, la sacaron de aquí, la sacaron de un laboratorio, no fueron estos. Nosotros, aunque oímos eso, entendemos que esto tiene una connotación espiritual. ¿Quién nos lo revela? El Espíritu Santo. ¿Amén? Tenemos una perspectiva diferente acerca de las cosas porque nosotros vemos en el plano espiritual. Y en quinto lugar, nosotros cuando nos convertimos a Cristo, cambiamos nuestro carácter. Fíjense bien, aunque retengamos algunos defectos, ¿sí? O sea, debilidades del temperamento. Yo los defectos lo relaciono con las debilidades que tiene el temperamento de una persona. Y aunque nos convertimos a Cristo, seguimos teniendo algunos defectos ahí dentro de nosotros. Pero eso es normal, eso es parte de la transformación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos en el capítulo 12. ¿Verdad? Ese es el proceso que usted va a ir transformando esas debilidades, no para convertirlas necesariamente en fortalezas, sino para que sus fortalezas gobiernen esas debilidades y se manifiesten más las fortalezas que Dios ha puesto en usted que las debilidades que en algún momento pueden terminar convirtiéndose en pecado. Y finalmente, los cristianos cambiamos. ¿Por qué? Porque crucificamos a nuestro viejo hombre con Cristo. Y crucificamos también ahí nuestros patrones de conducta pecaminosos. Eso es morir diariamente al yo. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Usted y yo ya no vivimos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Y nosotros vivimos en Cristo. Nosotros ya crucificamos a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja mujer, ya la crucificamos con Cristo. Y crucificamos también nuestros patrones de conducta pecaminosa.
Si antes hacía desorden, era una persona desordenada, violenta, arrogante, prepotente, orgullosa, abusiva, usted ya no es esa persona. Usted ha sido cambiado y transformado, regenerado por el Espíritu Santo, y usted está en un proceso de transformación. Está muriendo a usted mismo. Amén. En conclusión, cierro con esto, en conclusión acerca de esta enseñanza, las bendiciones espirituales de Cristo Jesús en nosotros. ¿Dónde comenzó la relación de Cristo con nosotros? En el Pentecostés. Empezó con judíos y con creyentes y con gentiles que al final eran creyentes. Y desde entonces, amado hermano, hermana, Jesucristo ha seguido estableciendo su residencia espiritual en forma personal en el corazón de todos los creyentes nacidos de nuevo. Cada creyente puede expresar su espiritualidad hacia el exterior solamente se ha experimentado la realidad espiritual interior. Amén. Aceptemos la verdad de que Cristo vive en nosotros. Obedezcamos la palabra de Dios porque nosotros le amamos y mantengamos una comunión íntima con el Señor. Y quiero dejarle una pregunta antes de orar. De acuerdo a cómo usted vive en su vida personal, secreta, íntima, familiar, ¿Cristo se sentirá cómodo en su corazón? Esa pregunta solo usted la puede contestar. Amén.